Buenas tardes a todos. Gracias, Marcelo, por la invitación a este espacio, a poder sumarme, poder compartir. Así que, bueno, vamos a traer acá algunos contenidos que creemos son interesantes para la gestión, ¿sí? Sobre todo con la visión ahora que está avanzando cada vez más de inversión o de las empresas con fines multidimensionales. Queríamos darle un poco un sustento teórico, conceptual en esta primera parte, bueno, y generar estos encuentros durante el mes de octubre para profundizarlo, ¿sí? El recorrido que vamos a hacer nosotros, ¿sí? Durante el mes de octubre, todos los miércoles de octubre, bueno, básicamente van a ser estos 4 ejes sobre los cuales vamos a trabajar nosotros, ¿sí? El día de hoy vamos a ver el primer punto, que es un acercamiento integrado a las distintas orientaciones que hay de la empresa. La semana que viene vamos a ver los fundamentos del comportamiento de la empresa y en la empresa, para, bueno, después entrar en la tercera semana en la gestión de empresas y condiciones de comunión, vamos a presentar eso, y por último los instrumentos para la orientación social de la empresa, ¿sí? Em, ¿Qué es lo que queremos plantear en esta primera etapa? Perdón, que quiero ver el tiempo para no excederme, sí, ahí estamos. Bueno, justamente queremos hacer un breve repaso, una reseña histórica de los distintos tipos de orientaciones que tuvo la empresa, digamos podríamos decir desde la segunda revolución industrial en adelante, ¿sí? O sea, como para tratar de contextualizar esta empresa socialmente orientada, que un poco es el título del seminario. Así que bueno, nos remontamos a la primera parte del siglo XX, ¿sí? Como para presentar lo que sería la visión en ese momento, ¿no? De la empresa, entendida como un sistema de producción que buscaba básicamente la eficiencia, ¿sí? Esta es una escena de la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin. La verdad que muy interesante, hay algunas escenas muy interesantes de ver, ¿no? Que capaz que en algún momentito por ahí pasamos un par de minutitos después, donde justamente, a ver, en esa época eh, la clave pasaba en ser eficiente en la producción, ¿sí? La empresa tenía principalmente un problema técnico, que había que optimizar los recursos, y bueno, y surgió el Taylorismo, el Fordismo, la producción en serie, y un poco era mirar puertas adentro para obtener esa máxima eficiencia eh, en un mercado que había mucha demanda, ¿sí? O sea, lo que se producía se vendía, entonces no había que preocuparse tanto por qué producir, sino el ser eficiente en la producción, ¿no? De hecho, lo que decía Ford, las personas pueden tener el auto del color que quieran siempre y cuando sea negro, ¿sí? Porque era producción en serie, auto negro, y eso era lo que había, y como no había otro, se vendía, ¿sí? O sea, no había que preocuparse por vender el producto, porque de alguna manera se vendía solo. Eso era lo que se planteaba en esta primera etapa. Em, en ese sentido, las personas, ¿sí? O sea, los colaboradores, los trabajadores eran un insumo productivo más y venían a ser una pieza más de ese gran rompecabezas que era lograr esa eficiencia productiva. Eh, Después, en un segundo momento, ¿sí? Perdón, ahí estamos. En un segundo momento, digamos, esto sería después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Ya empieza a haber más competencia, ¿sí? Ya no era tan fácil vender lo que uno quería en cuanto a cantidad me refiero, sino que empieza a existir una etapa de hacer algunos ajustes, ¿sí? A la producción, ¿sí? De hecho, bueno, esta imagen es de los años 50 de Estados Unidos, ¿sí? Creo que, bueno, una publicidad que hoy en día podría ser muy polémica, ¿no? Pero la diferenciación que quería hacer esto es puré de tomate, y lo que decía era, facilitamos la apertura de las botellas, y básicamente lo querían transmitir. Entonces era empezar a diferenciar el producto, ¿sí? O sea, el producto estaba, había competencia, y había que hacerle algunos ajustes al producto, pensando en ese mercado, lo que necesitaban, como para poder eh, aumentar las ventas, ¿sí? O sea, era pasar de esa orientación a la producción, o sea, esa eficiencia, a empezar a buscar una especie de, digamos, para simplificarlo, ¿no? Sería, vamos a buscar la eficacia, ¿sí? Que el producto
tenga las características que lo distingan de la competencia y puedan abarcar una mayor cuota de mercado. ¿Sí? Ese sería como un segundo momento, la orientación que tenía la empresa en esa época. Sí, estos son como tiempos difusos, ¿sí? No es que a partir del 50 y hasta los 60, sino que son como momentos y por ahí confluyeron distintas orientaciones, pero esto es como para tener una noción, ¿no? O sea, no es blanco y negro, sino que hay ciertos matices, pero bueno, estos efectos expositivos, poder explicarlo de esta manera, ¿no? Y bueno, después viene un tercer momento, ¿sí? Siguiendo la lógica que sería en los años 60, años 70 quizás, donde no era solamente leerlo al mercado, sí, a ver, digamos, en la primera etapa, en la orientación a la producción era lo que produzca se vende, tiene que ser eficiente. En la segunda etapa, o digamos, en la segunda orientación que presentamos, ¿sí? Era saber leerlo al mercado, o sea, saber leer qué son los atributos del producto, ¿sí? Seguimos pensando siempre en el producto en la etapa anterior, y decir, bueno, ¿qué tenemos que modificar para que el producto se venda? ¿Sí? Y en esta tercera etapa no bastaba con solamente leerlo al mercado, o sea, entender qué es lo que quiere, sino que ir un poquito más. ¿Sí? O sea, ya es tratar de anticiparse a lo que el mercado necesita o va a necesitar y de alguna manera también influir lo que el mercado necesita. ¿Sí? Digamos que en esta etapa ya la innovación cobra un valor importante, ¿sí? En tipos de productos, ya no es algún ajuste a un producto existente, sino que es crear nuevos productos para solucionarle los problemas al cliente, ¿sí? Mirarlo mucho al cliente, y bueno, ahí empieza las campañas más agresivas de marketing en esta época. Bueno, digamos, ya después de los años 70 en adelante, se va complejizando el escenario, ¿sí? A medida que van creciendo las cantidades de empresas, a medida que van creándose más tipos de productos, ¿sí? Con el crecimiento económico. Bueno, llegamos a los años 70, los años 70 con sus crisis económicas, el tema del petróleo, la suba del petróleo, la inflación, conflictos sociales, ¿sí? Una serie de dinamismos nuevos que hicieron que se complejice un poco el escenario, y ya no era solamente pensar en eficiencia, en eficacia, sino que había que tener en cuenta ese entorno cambiante, ¿no? Como que la organización, las empresas empiezan a pensar por primera vez, bueno, que el entorno está compuesto eh, por muchos grupos de interés, ¿sí? No solamente hay que ver el cliente, sino hay que tener en cuenta otras cuestiones, ¿sí? Proveedores, gobiernos, distintos grupos de lobby, decimos hoy, y hay que tener en cuenta todo eso, ¿no? Entonces, una visión cada vez más compleja de la empresa, de la organización, que fue avanzando, ¿sí? Acá una aclaración a medida que vamos avanzando, no es que cuando cambia la orientación, la anterior caduca, ¿sí? Sino que es que de alguna manera, en esta especie de proceso evolutivo que estamos presentando, cada orientación incorpora cosas nuevas y, y trae consigo cosas de la orientación anterior, ¿sí? O sea, cuando hablamos de que tiene que ser eficaz para poder eh, captar esa parte del mercado, se supone que tenés que ser eficiente, ¿sí? No es que ya no tenés que ser eficiente como era la etapa orientada a la producción, ¿no? O sea, como que va complejizándose cada vez más y son pasos que se van dando. Bueno, y después de esto llegaríamos quizás a grosso modo, ¿no? De vuelta a estos a los efectos expositivos. Tenemos la empresa socialmente orientada, ¿sí? Una expresión que tendría bastantes sinónimos, ya después vamos a presentar otros, pero le agrega complejidad porque no solamente importa digamos, tener en cuenta el ambiente, como dijimos en la orientación anterior, sino que empieza a tener en cuenta las relaciones personales, las relaciones interpersonales que se generan dentro de la organización y de la organización con el ambiente, y las consecuencias que trae la actividad productiva en el caso de la empresa, ¿sí? Em, cada vez se va complejizando más esto, bueno, y es lo que de alguna manera también se llama la responsabilidad social empresaria, o se relaciona con esto, la responsabilidad social.
y llegamos a un concepto de empresa, de organización distinto, ¿sí?, a lo que era anteriormente, ¿sí?, a lo que eran las orientaciones anteriores. Bueno, y venimos acá justamente a hablar, entonces, con toda esta sucesión de orientaciones, llegar a la multidimensionalidad, ¿bien? Eh, ¿Qué significa esto? A ver, la empresa tiene que optar por alguna de estas. La empresa socialmente orientada es como el punto más acabado o más realizado de la empresa en el paso del tiempo, en el paso de un siglo. Eh, si uno analiza lo que se llevó de cada orientación, la respuesta debería ser no, ¿sí? No, no es que viene a reemplazar, sino que viene a agregar, viene a profundizar una visión de empresa que de alguna manera se actualiza con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, de esto se habla justamente de la multidimensionalidad de la empresa, que hay que tener en cuenta, bueno, aquí ustedes que son ya estudiantes avanzados de la carrera de administración, ¿sí?, con todo lo complejo que es una organización, ¿sí? Eso cuando uno mira puertas adentro y puertas afuera se encuentra con que importa la estructura, el diseño organizacional, tanto el formal como el informal, el sistema productivo, cómo se brinda el servicio, los procesos internos, ¿sí?, la misión, la visión, esos objetivos estratégicos que tiene la organización, el estilo de management, ¿sí?, bueno, un poco vamos a profundizar sobre eso desde la semana que viene. Todo eso constituye un sistema dentro de la organización que es un sistema sociocultural, ¿sí? O sea, no es solamente personas que se unen para producir, sino que se genera una comunidad, una sociedad, donde hay una cultura propia de la organización que está afectada por el entorno, ¿sí?, por el ambiente en el cual está inserta esta organización, desde lo cultural, desde los grupos de interés, ¿sí? O sea, es algo bastante complejo lo que se da, digamos, dentro de la organización, y cuando uno empieza a ver todos esos aspectos se da cuenta de que es como un poliedro, ¿no? Tiene muchas caras y hay que abordarlas, a muchas aristas tiene esto, y no nos podemos quedar con una visión obtusa de la organización, ¿no? Bueno, y de hecho, cuando empezamos a tocar esta multidimensionalidad, eh, nosotros seguimos un autor, Arjolas, ¿sí? Esto es un libro ya son 5 años que lo escribió, que él habla del valor de los valores, ¿sí? Justamente profundiza en una cuestión antropológica, al fin y al cabo, cuando uno lee el libro, es una gestión, pero que tiene en cuenta una visión antropológica, y él hace, así como hicimos nosotros, un seguimiento de las distintas orientaciones de la empresa. Él habla de cómo cambió la visión antropológica, desde el Taylorismo, ¿sí?, pasando por el contractualismo, pasando por, llegando a Simon, como que él analiza como la visión que tienen en cada momento histórico, cómo influye en el tipo de organización y cómo impacta en lo que importa, en los objetivos que plantea, ¿sí? Bueno, entonces lo que queremos presentarles ahora es decir, bueno, ¿cómo se relaciona esta empresa socialmente orientada con la concepción o las concepciones de responsabilidad social empresaria? ¿Sí? ¿Es lo mismo? ¿Es más amplio? ¿En qué se diferenciaría? Bueno, nosotros queremos presentar a lo que Garriga y Mele en el 2004 dijeron, bueno, trataron de agrupar las distintas perspectivas o distintas teorías respecto a la responsabilidad social empresaria, y básicamente las agruparon en 4, ¿sí? Ellos dijeron, bueno, tenemos por un lado lo que son las teorías instrumentales, ¿sí? O sea, que dice, la responsabilidad social empresaria sirve únicamente, es un instrumento que tienen las organizaciones, ya sea por moda o por lo que esté sucediendo en un lugar donde esté inserta la organización, y que se utiliza como marketing, ¿sí? Es solamente decir, la empresa esta tiene responsabilidad social empresaria, pero al fin y al cabo el único objetivo que tiene la empresa es maximizar beneficios, ¿sí? Quizá el referente de esto es Milton Friedman, con algunos escritos que tuvo en la última, desde los años 70 en adelante. Él siempre hizo hincapié en esta perspectiva de cuál es el objetivo de la empresa, ¿no? Em, por otro lado están las teorías políticas, ¿sí?, que plantean a la RSE como una consecuencia de ese poder que tiene la empresa, ¿sí? Como tiene una cuota de poder en la sociedad en la cual está inserta esa empresa, sobre todo las multinacionales, que son quizás las que eh, mayor visibilidad tienen de si tienen o no tienen responsabilidad social empresaria. Estas teorías como que lo plantean desde ese punto de vista.
a mayor poder de la empresa, a mayor poder de la organización en una sociedad, mayor necesidad de tener, o sea, la obligación de tener que hacer responsabilidad social empresaria dentro de sus operaciones, ¿sí? Después la otra teoría, la tercera agrupamiento, digamos, de teorías, son aquellas que los autores esto los llaman las teorías integradoras, ¿sí? Que dicen que, bueno, que fue una evolución de alguna manera de la sociedad y que no solo le piden a las empresas que brinden bienes y servicios, sino que con el paso del tiempo hay demandas de tipo social, ¿sí? Que la misma sociedad le exige, ¿sí? Cuando hablo de sociedad no es el gobierno, sino que el colectivo social de alguna manera presiona con sus demandas sociales a estas empresas que tengan cierto respeto por el medio ambiente, que tengan ciertas consideraciones sociales a la hora de hacer negocios. Por, por último, ¿sí? Las teorías éticas, entre las cuales, no sé si lo conocen a Melé. Melé es el de la banca ética, el creador de la banca ética, por ahí bastante interesante, tiene videos en YouTube, por si a alguien le interesa. Bueno, él habla con Garriga, agrupan ciertas teorías, ¿no? Y dicen, bueno, estas son las teorías éticas que hablan como la RC de un despertar, una conciencia social en el cual se busca construir una sociedad buena, buena entre comillas, es una cuestión ética, donde se tengan en cuenta los derechos humanos, los derechos universales, ¿sí? Los objetivos para el desarrollo sustentable, buscar el bien común, ¿sí? O sea, una concepción amplia, ¿sí? de la empresa, inserta una sociedad como parte de la sociedad civil y con responsabilidad social de generar un lugar mejor, ¿sí? Esa sería la cuarta concepción. Bueno, de ahí, digamos, como ir avanzando con esto, la concepción, digamos, más allá de las orientaciones de la empresa, ¿sí? Cuando uno habla de empresa capitalista, digamos, ¿sí? Perdón, yo estoy viendo recién que hay chat, no sé si hay un mensaje. Ah, no. Ah, perfecto. Em, la empresa capitalista, ¿sí? Capitalista entre comillas, digamos, esta visión de cómo fue pasando con el tiempo, eh, digamos que hay una concepción que tuvo mucho peso durante muchos años, que es la visión del Homo economicus. Por ahí si escucharon hablar. En economía se usa mucho, se habla mucho del Homo economicus, no sé si en administración, pero plantean esta idea de las personas en el momento que hacen negocios, ¿sí? Es business, ¿sí? Los negocios son negocios y en el momento de generar un emprendimiento con fines de lucro, el fin último y el objetivo beneficios. Y de ahí si esa persona quiere, si tiene buenas intenciones, ¿sí? Continuando con esto que decía Melé, de que deben tener buenas prácticas y estas teorías éticas de la responsabilidad social empresaria, eh, la visión esta más bien clásica plantea que eso hace al individuo en su momento como persona y no como empresario o como gerente de una empresa, ¿no? Sino que dice, eh, hay que separar las aguas y en el momento que hablamos de negocios, la empresa maximiza beneficios y en los momentos que la persona quiere realizar obras buenas, ya sea de índole social o de índole ambiental, en ese momento lo hace a título personal, ¿sí? Hay que separar, una cosa es la empresa y lo otro es a título personal, o bien puede ser una fundación, ¿sí? Como por ahí uno podría pensar, un ejemplo, diría, bueno, el modelo que se plantea en esta visión clásica sería algo como Microsoft y la fundación de Bill Gates, ¿sí? O sea, cuando es Microsoft, maximiza beneficios, hay competencia en el mercado y hay que tratar de generar todos los tipos de actividades para generar la mayor cantidad de rentabilidad posible. Y en un segundo momento, una vez que se generan las ganancias, en este segundo tiempo, pasar a la fundación de Bill Gates y que Bill Gates en su fundación haga lo que quiera, ¿sí? Hoy por hoy que está luchando contra, por ejemplo, con la búsqueda de la vacuna contra el coronavirus, ¿sí? Para erradicar la malaria en África, ¿sí? Hay un documental en Netflix muy interesante de eso, ¿no? Pero por ahí lo que estoy apuntando es que la lógica es como dividir en dos tiempos. Una cosa es las 8 horas que trabajo en la empresa maximizo beneficio y después fuera del tiempo, yo si quiero hacer obras de caridad, si quiero buscar un planeta más limpio,
el medio ambiente, lo que sea, eso lo haces a título personal. Bueno, esto ha cambió muchísimo, ¿sí? Este debate que estamos planteando en empresa-individuo, digamos que en los años 60, en los años 70, todo se contextualizaba en esta Guerra Fría, que era el Estados Unidos contra la Unión Soviética, o sea, era capitalismo contra socialismo, comunismo, que, bueno, que en Argentina ahora digamos, hay un debate bastante intenso sobre eso, qué tipo de sociedad queremos. Entonces decía, bueno, cuando dicen que las empresas tienen otra finalidad que no sea maximizar beneficios, no están hablando de socialismo. Un poco eso era lo que planteaba Milton Friedman en los años 70, eh, y bueno, y no fue tan así con el paso del tiempo. ¿Sí? De hecho, hay un autor, Weisbrod, que en los años 80 él decía, cuando los mercados fallan, ¿sí? Tiene que intervenir el Estado, ¿sí? En políticas redistributivas. Y el mercado, si funciona, va a generar riqueza, y en un segundo momento, cuando, digamos, si falla el mercado, tiene que entrar el Estado para redistribuir, para garantizar igualdad de oportunidades. Y Weisbrod decía que las organizaciones, las ONG, las organizaciones sin fines de lucro, aparecían en un tercer momento, era algo como residual, y decía, cuando falla el mercado y luego falla el Estado, ahí entran las ONG, que no tienen lucro, el sector no lucrativo, para tratar de solucionar ciertas problemáticas que ni el mercado ni el Estado pudieron resolver. ¿Sí? Esa es un poco la teoría que tenía Weisbrod. Y ahí venía esta cuestión de las fundaciones, que buscaban hacer obras de beneficencia y de caridad, esa lógica de los dos tiempos que acabamos de presentar. Bueno, pero ¿qué pasó con el tiempo? ¿Sí? Cuando uno empieza a ver, ¿sí? De hecho se habla hoy en día de nuevas economías, de empresas de triple impacto, eh, empresas de beneficio limitado. El otro día estaba en un webinar que se hacía en Brasil, que hablaban de negocios con impacto, ¿sí? Pero que son, digamos, ya negocios que no solamente buscan rentabilidad y lucro, sino que tienen otros objetivos, y que a grosso modo lo podríamos agrupar en, en otras dos categorías, ¿sí? O sea, sería estas nuevas economías, ¿sí? Repito, hay muchas excepciones, por ahí nuevas economías a lo que se escucha seguido acá en Argentina, en otros lados se habla de negocio de triple impacto, y bueno, y por ahí el autor que nosotros estábamos siguiendo habla de empresas socialmente orientadas, ¿sí? En sentido muy general, muy amplio, serían sinónimos, ¿sí? Después, cuando uno habla más de cuestiones particulares, se podría encontrar algunas diferencias. Pero bueno, así en general, cuando hablamos de estas nuevas economías, son empresas que en su razón, en su objeto social, en la razón por la cual fueron creadas, hay una búsqueda de lucro, sí la hay, sí la hay una búsqueda de lucro, pero al mismo tiempo tienen dos patas más, ¿sí? En esos objetivos. Por un lado es la cuestión social, ¿sí? El poder tener impacto en las personas, ¿sí? En las personas, ¿en qué personas? ¿Sí? En todas las personas, clientes, proveedores, colaboradores, la competencia, el gobierno, personas necesitadas, ¿sí? De la zona donde está la empresa. O sea, en sentido amplio ponen en el centro a la persona, ¿sí? Con su dignidad humana, y es un objetivo quizás, en algunos casos, por ejemplo, erradicar la pobreza, en otros casos es garantizar condiciones dignas de trabajo a los empleados, al cliente no solamente ofrecerle un bien y servicio, vender el bien y servicio, sino que garantizar que en el proceso productivo eh, no le genere ningún tipo de malestar en el uso de pesticidas, de conservantes o lo que sea. Y por otro lado, bueno, la tercera pata es el medio ambiente. ¿Sí? Un poco serían eh, esos tres objetivos que están al mismo nivel, ¿sí? Eh, Al mismo nivel, yo digo, en general están al mismo nivel. Hay algunos casos que el lucro, ¿sí? Que las utilidades pasan a ser una condición necesaria para alcanzar los otros dos objetivos que son más grandes, digamos, ¿sí? El de la cuestión de lo social de las personas, y la cuestión del medio ambiente, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, si no tenés lucro, no puede continuar la empresa, necesitas el lucro para poder operar y para poder brindar en primera instancia un servicio, un bien al cliente, que al fin y al cabo ese es lo que hace normalmente, ordinariamente la empresa, que sea de excelencia y que cumple ciertos estándares,
y por otro lado, bueno, que esas utilidades que se generan puedan impactar en mejoras sociales y en mejoras medioambientales. ¿No? Em, bueno, yo cortaría acá para no extenderme, sí creo que ya tenemos casi una media hora. Por ahí para que quiera comentar, preguntar algo, abramos un poquito el micrófono antes de pasar a otra actividad. Bueno, un poco también para complementar la exposición de Patricio, un poco la idea, pensaba, ¿no? ¿Qué tiene, cuál es el aporte para la formación de un licenciado en administración? Y es, eh, y es algo que tenemos que comenzar a discutir porque en nuestra formación como licenciados debemos generar estos espacios de mayor reflexión. Como estamos en la práctica profesional, pretende ser este espacio de integración y que podamos darnos la licencia de avanzar hacia una formación, no solamente una instrucción, no solamente son licenciados porque conocen ciertas herramientas, ciertas técnicas, porque les interesa una área específica y uno se especializa, sino que también, como declamamos en nuestra misión del instituto, es formar, ¿no? Formar licenciados en administración que puedan ser agentes de cambio en las empresas y en las organizaciones, ¿no? Lo escuchaba Patricio y reflexionaba sobre esto, ¿no? Digamos que esto que nos acaba de compartir Patricio, ¿qué nos aporta? Nos aporta ampliar la mirada, tener como una claridad en las distintas orientaciones que pueden tener las empresas, en avanzar hacia otras perspectivas que existen, que también nosotros estamos trabajando, que en algunas empresas que son como testigos o intentan ser como expresiones de un nuevo capitalismo. Justo está el profesor Pedro también con el profesor Pedro investigó mucho lo que es el capitalismo consciente, con todas las expresiones que ya existen dentro de la economía. Bueno, nosotros, licenciados en administración, interactuamos en las empresas. Entonces, no solamente interactuamos con esta visión de producción en el sentido de nuestra disciplina, sino también avanzar en la orientación que tenemos y generar este espacio también para que podamos ir aportando ideas, reflexiones. Eso intenta hacer este espacio de los seminarios de actualización. Hoy empezamos con este seminario y que tiene que ver con esto, a ver, ¿qué me sirve? Yo también tenemos como una mentalidad muy instrumental propia de nuestra formación, porque dice, bueno, ¿para qué me sirve esto? ¿No? Primero, nos sirve para tener como distintas miradas, como un recorrido de distintos enfoques o distintas orientaciones de las empresas. Entonces uno debería como preguntarse, bueno, si yo tengo una experiencia profesional, yo estoy trabajando en una empresa, bueno, ¿esta empresa qué orientación tiene? ¿O tiene un mix de orientaciones? Eso también, porque lo acaba de decir Patricio, hay una multidimensionalidad que no es ni blanco ni negro, sino que hay como distintas aristas de esas distintas orientaciones que nos presentó Patricio. Interesante. En segundo lugar, bueno, ver esto, ¿no? Esto, digamos, porque es buena la pregunta que hizo Patricio, decía, bueno, esto de una nueva empresa, de las nuevas economías, ¿es más de los mismos? O sea, hay un autor que con Miguel Vivo, me acuerdo de Gomidar Ajan, y decía, digamos, vino viejo en odres nuevos, o sea, ¿qué es más de lo mismo? O sea, esto que se propone no es responsabilidad social empresaria, que ya como está presentado, estudiado. eh, Eso también, cuando agarramos el contenido también decíamos, ¿y esto de qué usted me está diciendo entonces que la empresa debe ser una cooperativa, debe ser una fundación? Es pensar esto, ¿no? Y también cuando lo escuchaba Patricio, me acordaba de Gary Hamel, que es como que el que ocupó el espacio de Peter Drucker, considero que ocupó ese espacio de la filosofía de la gestión y de la administración, y Gary Hamel dice esto, un poco para pensar la administración en este siglo XXI, uno de los elementos que dice Gary es pensar la ideología. O sea, la ideología es decir, ¿qué tenemos por detrás? ¿No? ¿Qué hay por detrás?
maximizar el beneficio por el beneficio mismo o maximizar el beneficio, entendiendo el beneficio desde un concepto mucho más amplio, ¿no? Entonces, bueno, son todos puntos de discusión que queremos generar, ¿no? Digamos, generar esto y por sobre todo sentirnos responsables también de la formación que sea amplia y que haya como distintas voces y que ustedes elijan cuál es el rumbo que un poco quieren seguir. Entonces también generar este espacio de integración y decir, bueno, mire, en la gestión de las empresas podemos ir hacia distintos rumbos y tenemos acá también algunos empresarios que nos están acompañando. Entonces, crear estos espacios, ¿no? Y qué difícil que es, porque Patricio comentaba el ejemplo de Microsoft, o sea, por un lado, es la empresa en la lógica capitalista, con un enfoque hacia lo financiero, y luego, bueno, con esos recursos, con ese excedente que genera, bueno, la empresa cumple un rol social a través de otro mecanismo que es una fundación. Eso es un modelo. Ahora, hay empresas, como lo mencionó Patricio, que tienen otra concepción. Es decir, bueno, en la misma empresa va teniendo estos tres impactos simultáneamente. Una genera beneficio, hay un efecto derrame también hacia la comunidad y la sociedad donde participan, hay relaciones que van cuidando y que se van generando, hay una visión antropológica distinta de la que impera muchas veces las empresas solamente con un capitalismo financiero, que sería como un capitalismo inconsciente. Y bueno, son puntos que es interesante discutir y por sobre todo con profesionales, con futuros profesionales, con académicos. Entonces, la idea de este espacio es eso, un poco. A mí me dejaba pensando esto, lo que compartía Patricio en esto, ¿no? Primero, las distintas orientaciones que nos sirvan para ir como ubicándonos en las distintas elecciones que va haciendo la empresa, estos modelos, o sea, cómo las empresas pueden hacer esta contribución a la sociedad, ya sea desde un enfoque de responsabilidad social empresaria o desde un enfoque integral. Y tercero, conocer otras expresiones para tener la libertad también de poder aportar. Y acá el profesor Miguel está un poco habilitando el micrófono. Miguel. Así es. ¿Me escuchas? Sí, sí, Miguel, ¿Me te escuchamos. escuchas? Sí, sí, te escuchamos. Sí, te Ah, escucho. bueno, bueno, no, habilito el micrófono por si acaso tengo alguna oportunidad de hablar, pero no. Puede hablar, profesor, Si nos puede quieren me aportar. permite una opinión. Sí, sí, por favor. Sí, sí, estamos para discutir. Hola, Hola, Miguel. Sí, sí, estamos para discutir. no, digo así. Sí, no, lo que me permite, bueno, si me escuchan, yo diría de que, ¿cuál es la motivación o cuáles son los impulsores por lo que las empresas van cambiando de orientación? O sea, esa es una versión, o sea, orientación o de un foco exclusivamente en la maximización del beneficio a un foco, como dice Patricio, mucho más integrado, digamos, mucho más multidimensional. Yo diría de que hoy, siglo XXI, esa demanda de multidimensionalidad o de integración de la empresa con el medio, con el entorno, tiene su origen en situaciones que podríamos decir, sí, en el caso del capitalismo consciente, como hablábamos recién, o como vos decías recién, era una suerte de iniciativa interna, digamos, del fundador, del dueño de la empresa, que considera de que la empresa tiene que hacer un aporte que va más allá de un simple producto o servicio y que tiene que impactar en la comunidad. Esa sin duda es una motivación importante que hay que alentar y por lo cual lo felicito por este tipo de seminario, porque ayuda, digamos, a eso. Pero yo creo que las motivaciones más fuertes se originan afuera de la empresa. En primer lugar, una situación de
creciente desigualdad en el mundo, donde uno observa de que hay muchos, digamos, que ganan muy poco y pocos que ganan muy mucho. Y por lo general, entre estos pocos que ganan muy mucho, obviamente están los accionistas de aquellas empresas o de las empresas grandes. Entonces, esta situación de desigualdad, ¿no?, que incluso ha sido, digamos, potenciada por una globalización comercial y tecnológica, ¿no?, que tiene un impulso fuerte en el mercado, ha dado lugar a reclamos de la sociedad. O sea, la sociedad se manifiesta no conforme. O sea, la sociedad se manifiesta muy crítica de ese comportamiento empresario. Y es ahí donde se origina, digamos, la demanda, que las empresas tienen que tener un rol, digamos, mucho más activo desde el punto de vista de atender las demandas sociales. Entonces yo considero que ese es un impulso muy grande y viene de afuera. Obviamente, digamos, en situaciones como la que se está viviendo ahora, ¿no?, en donde uno observa que el grado de intervención del gobierno en materia de regulación o de conductas o de requerimientos, bueno, hace que las empresas también tengan que atender ese requerimiento. Entonces, otro impulso, otra motivación para tener una orientación más amplia que excede a la maximización del beneficio. Y una tercera, yo diría, motivación o impulso es la propia demanda de los talentos, porque ahora cuando uno habla de recursos humanos, no sé si la gente de recursos humanos me puede criticar o no, pero hoy ya no se habla de recursos humanos, sino que se habla de talentos. Entonces los talentos, ya mismo la generación Z, los millennials, etcétera, esperan otra cosa de la empresa. O sea, tienen más una conciencia mucho más social, que incluye, por supuesto, lo ambiental y todo lo demás. Entonces eso me parece de que hoy pesa muy fuerte y lleva a las empresas a tener que cambiar de orientación. Y a eso se agrega sin duda que, consciente de esa demanda, hay una suerte de activismo inversor el término que se usa hoy, pero ese es un impulsor muy fuerte, ¿no? El hecho de que la financiación esté condicionada, como decía Patricio, a ser una empresa de impacto, bueno, sin duda de que es un requerimiento muy fuerte. Si yo no tengo ese comportamiento de impacto social, no voy a tener financiación. Y un poco para cerrar esta reflexión, además de los impulsores, habría que preguntarse si realmente vale la pena. O sea, no es una cuestión gratuita, es decir, está bien, tenemos que tener un impacto societal, pero ¿vale la pena o no vale la pena? Porque no olvidemos de que además de esos requerimientos de carácter social, ambiental, personal, la empresa privada con fines de lucro tiene que generar beneficios. Entonces, si no, no estaríamos hablando de empresas privadas con fines de lucro. Y estos beneficios tienen que ser satisfactorios desde el punto de vista de los accionistas o de los dueños, suponiendo de que no hay una suerte de obligación, digamos, o de financiación cautiva. No, los dueños o los accionistas tienen toda la libertad para vender sus acciones y salir de la empresa. Entonces, eso hay que probarlo. Y la evidencia empírica, no sé si será sesgada o no, pero al menos la evidencia empírica hasta ahora indica que los beneficios medidos ya sea a través de un indicador como el retorno total para los accionistas o algunos otros indicadores de carácter financiero, prueban de que aquellas empresas que tienen un impacto social, digamos, aquellas empresas que son respetuosas del medio ambiente, de la gente y de toda esa orientación que mencionó Patricio, ofrecen comparativamente mejores beneficios
para el accionista que otras empresas que no siguen ese comportamiento. Bueno, esto me parece que un poco es lo que quería agregar, ¿no? Hola. Sí, Gracias, gracias Miguel. Sí, sí, Bueno, interesante la observación. Hay un estudio que hizo este, una profesora investigadora de Francia, que era bastante interesante porque decía cuando en la empresa se declara de que la persona es importante, ¿sí? O sea, que la persona no es solamente un insumo productivo más, sino que realmente nos interesa que el trabajador, el colaborador, pueda realizarse dentro de la organización. Cuando ese trabajador detecta de que ese interés de la empresa es únicamente para que ellos trabajen más, sean más productivos y generen mayor ganancia a los dueños, en el momento que de alguna manera se enteran o se dan cuenta, toman conciencia de que ese es el objetivo último del interés por sus colaboradores, termina cayendo la productividad. Cuando realmente es un interés genuino de la empresa, el desarrollo, la realización personal de sus colaboradores, como consecuencia, ¿sí? Aumenta la productividad y por ende la rentabilidad. ¿Sí? Eso es como, es muy complicado porque es un equilibrio inestable, podríamos decir, que si se hace por el verdadero, de manera genuina, impacta en la rentabilidad y todos están mejor. Pero si yo hago eso y lo hago de una manera instrumentalizar de alguna manera la realización del colaborador solamente para ganar plata yo como empresario, en ese momento se rompe algo en la relación con, dentro de la empresa que termina impactando negativamente. bueno, gracias Miguel por tu aporte. Acá vamos a compartir algunos chats que dejaron los participantes. Florencia nos comparte, sirve además para desmitificar la idea de que no se puede aumentar la rentabilidad sin generar un impacto que sea beneficioso para la sociedad. Mentalidad win-win sería, según Covey, que gane la empresa y también la sociedad y el medio ambiente. Luz nos comparte, creo que las empresas las empresas cada vez se orientan más al cliente y a la sociedad. Si la sociedad reclama a través del mecanismo de precios y la demanda empresas más sostenibles, será la responsabilidad de los administradores tomar las decisiones para no perder clientes y poder seguir las preferencias de los mismos sin dejar de lado el lucro. Macarena nos dice totalmente, las nuevas generaciones esperan y demandan más de las organizaciones. Juan nos aporta, si bien las empresas de a poco van cambiando, van aportando a la sociedad y comprometiéndose con la misma, el gobierno también debería cumplir su rol y apoyar a las empresas a lograr ese cambio y que no sean más las trabas, sino herramientas que impulsen a las organizaciones a lograr el objetivo. Ariadna dice, coincido con el profesor Miguel sobre cómo las nuevas generaciones venimos con una mirada más social y ambiental y las vemos reflejadas en las nuevas organizaciones que surgen. Me hace pensar en las empresas B, también cómo las viejas empresas se van adaptando a esta nueva mirada más amplia. ¿Mm? Bueno, esos son los aportes también que están en el chat. También estaría, no sé si está Jorge presente. Jorge es un empresario también que, bueno, podría también aportarnos un poco de lo que estamos charlando, si es que tiene disponible el micrófono, eh, que es un empresario que también, que tucumano, y que también puede compartirnos su experiencia de estos tópicos que estamos un poco presentando al iniciar este seminario. O también ustedes también, en su experiencia, los estudiantes de práctica profesional, alguna reflexión a partir de lo que estamos un poco presentando, sería interesante, como lo hicieron los compañeros, para ir también generando este nivel de debate, porque si hay algo, siempre con el profesor Pero, que éramos compañeros de nuestra cátedra y él era nuestro titular, siempre charlábamos de esto, de que en la universidad nos debemos mayores espacios de debate y de confrontar ideas. Y por sobre todo un licenciado de administración que va a trabajar en entornos donde hay una ideología, donde hay decisiones que requieren como
preconceptos o que hay como decisiones que están ya formando todo un sistema, bueno, que Gary Hamel le va a llamar la ideología, pero bueno, entonces es como que es importante llegar a ese nivel de reflexión y de conciencia y de ver todas estas herramientas que nosotros vemos durante la carrera, en las distintas asignaturas, cómo pueden ir ayudándonos a ser generadores de nuevas empresas, ¿no? De esta, como dijo el profesor Miguel, hay como una demanda, hay una demanda social que es el impulsor, ¿no? Por este gran fenómeno que es la desigualdad. Las empresas no pueden ser extrañas porque están insertas en el entorno, como Patricio hablaba de esta orientación hacia el entorno. O sea, la empresa no es un ente aislado del entorno, entonces hay como intercambios del entorno, entonces la comunidad, la sociedad, los stakeholders, o sea, todos los grupos de interés, estar interactuando también en la empresa. Entonces uno como licenciado en administración no puede negar esas interacciones y toda esa dinámica que bien lo dice Patricio, es compleja, complejiza la gestión, ¿no? Y no solamente es una mirada lineal, o sea, bueno, aumento el precio, bajo los costos, sino que esas decisiones forman parte de un conjunto que es multidisciplinario y multidimensional. Entonces, la idea de estos temas es aportar hacia esa mirada que pueda abordar esa complejidad que demanda la gestión, ¿no? Que demandan los empresarios también cuando uno trabaja con ellos, cuando los acompaña, y bueno, un poco aportar también ese sentido. Bueno, no sé si hay otra opinión, alguna otra reflexión. Interesante un poco ir compartiendo. Acá está Luis también, que nos acompaña. Gracias, Luis. Uh-huh. Bueno, la idea es dar un puntapié inicial también hacia un espacio de debate, de reflexión. Va a haber actividades del aula virtual para nuestros estudiantes de práctica profesional, para que vayamos un poco trabajando durante este tiempo en este seminario, que después también nos va a acompañar el profesor Pero con otros temas. Así que, bueno, Patricio, me parece que estamos en horario, ya un poco para tal vez ver alguna actividad que podamos hacer tal vez más en pequeños grupos. Sí, ahí está viendo Marcelo, hay una pregunta. eh, ¿En qué caso se podría considerar que la orientación de una empresa por el bienestar de sus trabajadores y sus clientes sea genuina? Si bien existe una presión social cada vez mayor, la empresa responde a dicha presión con fines comerciales, por ejemplo, el marketing, en contraposición a la presión de los accionistas por generar mayores beneficios. Eh, bueno, respecto a eso, de hecho hay algunas expresiones, ahora se habla del social washing, que dicen que es una manera de un lavaje, a ver, traduciéndolo, de alguna manera lavar la imagen de la empresa que se hace amiga de ciertos grupos sociales, que podría ser algún movimiento ambiental, algún movimiento social, grupos feministas, ¿sí? O sea, que hacen un acercamiento en sus publicaciones en redes sociales, y bueno, de hecho hay un debate si justamente es genuino, o ahora en tiempos de pandemia generan webinars para que se expresen esos grupos auspiciados por la empresa, cuando después, previo a la pandemia, no tienen ningún tipo de acercamiento. Es como que, a ver, hay un cierto riesgo, porque después pasan estos mismos movimientos, después hacen scratches o hacen algunos activismos en las redes sociales para desincentivar el consumo de los productos, los servicios de esas empresas, ¿no? Un poco lo que decía Miguel, esas demandas sociales que, a ver, por un lado presionan a ser cuidadosos y a ser respetuosos de lo social, de lo medioambiental, pero por otro lado, cuando ven que no es genuino, tiene consecuencias, digamos, ¿no? De hecho, lo que se ve mucho ahora, o lo que se está tratando de trabajar es visibilizar, tangibilizar justamente todas esas prácticas de lo social, de lo medioambiental, para comunicarlo y que el consumidor pueda optar, ¿sí? Optar por comprar ese tipo de productos y bienes y no comprar por ahí bienes que
que no respetan, digamos, normas sociales o normas ambientales. Al fin y al cabo hablamos de valores compartidos a nivel sociedad. Bueno, por ahí, una observación, a mí me tocó estar un tiempo en Italia, y ver que hay una conciencia como consumidores, ¿no? Una conciencia como consumidores que cuando uno la ve, hay veces que llega tarde, ¿no? Estoy hablando acá quizás de Tucumán, ¿no? Pero que llega. Hoy en día con las redes sociales cada vez es más la sensibilidad, ¿sí? Por esas prácticas sociales, ambientales, son cada vez mayores. Y tomar conciencia, bueno, anticipo un poco lo que va a ser la semana que viene que tenemos a tratar, ¿sí? Que ahora estamos hablando de la organización, ¿sí? Como unidad productiva de la sociedad, pero tenemos otras en el marco económico, ¿sí? En las instituciones económicas, no está solamente la producción, ¿sí? Está el consumo, está el financiamiento, la inversión, el ahorro, ¿sí? O sea, tenemos, digamos, otras patas, digamos, sobre donde apoyaría el sistema, y que justamente uno desde distintos lugares, o sea, ¿qué hago con mis ahorros? ¿A dónde pongo mis ahorros? ¿Qué hago cuando consumo? ¿Qué tipo de bienes compro? ¿Sí? O sea, esa demanda social, algunos autores hablan de votar con la billetera. Yo cuando compro estoy haciendo una opción por algo, y cuando hago esa opción estoy dejando de lado otras. ¿Sí? Fue muy famoso en su momento cuando Nike utilizaba mano de obra infantil para producir, no me acuerdo si era en Malasia, en qué país, para producir su indumentaria. Cuando salió eso a la luz fue un escándalo, ¿sí? Un gran escándalo, porque bueno, estaba haciendo eh, prácticas, digamos, que iban en contra de lo social. Bueno, y está la posibilidad, uno dice, bueno, después cambió, sus políticas fueron mucho más cuidadosos con qué proveedores trabajaban, hubo un cambio por la demanda social, ¿no? Entonces uno dice, bueno, si la demanda social hace que cambien grandes empresas multinacionales que quizás genuinamente no tienen un verdadero interés, bueno, en buena hora por lo menos empiezan a tener mejores prácticas. Pero bueno, por otro lado están los que realmente quieren generar un cambio, pues estamos hablando de un cambio cultural, ¿no? Al fin y al cabo es esto, hay un cambio cultural, un cambio de paradigma a nivel sociedad, y me animo a decir a nivel mundial, porque esto es, decían ahí en el chat, tenemos las empresas B, después tenemos la economía circular, empresas del bien común, tenemos, ¿qué otras está? La economía verde, la economía azul, hay muchísimas manifestaciones, ¿sí? La banca ética, ¿sí? Hay muchísimas manifestaciones que se encuadran en esta categoría, y bueno, ahí está si esa presión social a la corta o a la larga termina impactando, ¿sí? En el comportamiento de la empresa. Y si no se adapta, si la empresa no se adapta, va a perder cuota de mercado, y en el peor de los casos se verá obligada o a cambiar o a cerrar, ¿sí? O sea, creo que la presión esa cultural, presión social, puede ejercer impacto en las políticas, en cómo se maneja la empresa. Sí, un poco también compartir de todos experiencias, un poco de empresas que estamos compartiendo. Bueno, Miguel, sí, sí, ya después yo cierro. Hola, Miguel, ¿nos escuchás? Puedes Oh, compartir. gracias. Comentando lo que dice Patricio, y si bien no, hola, sí, si no entiendo muy bien, digamos, cuál es el propósito de la pregunta que hace la participante. En este caso, más la empresa no puede sobrevivir, o sea que si tiene un comportamiento no genuino, estaría siendo de alguna manera, estaría engañando, digamos, tanto a sus clientes como estaría engañando a la comunidad. Eh, Hay que pensar de que todos estos marcos de referencia o toda esta suerte de reflexiones tienen como horizonte largo plazo. O sea, obviamente si uno está pensando siempre en el corto plazo, cualquier comportamiento puede dar. O sea, en el no hay que tener en cuenta que el largo plazo, ¿no? Es de esperar que el mercado lo penalice, digamos, que los clientes la penalicen y que la empresa sin duda no sobrevive.
Ahora, Parece que se perdió la conexión con Miguel. Ah, bien, yo pensaba que era mi conexión. Sí, puede ser la Sí. hora. Se parece ya. Bueno, hasta que el profesor Miguel se vuelva a conectar, lo que yo les quería compartir era dos experiencias que compartíamos también con Patricio en otro espacio. Una experiencia también de cómo prácticas genuinas de, de poner en el centro a la persona van cambiando esquemas y, por ejemplo, situaciones donde con la contratación normalmente en el sector es precaria, no hay un interés genuino por la persona, uno puede hacer desde la empresa eh, nuevas prácticas donde efectivamente haya un interés genuino por las personas y se cuide ese talento humano, ¿ah? Ese talento que, que es lo que actualmente un poco dentro de la bibliografía se está llamando más, ¿no? Más que talento. Talento humano más que recursos humanos, ¿no? Acá está el profesor Pedro también, ya está conectado nuevamente. Miguel. Ah, no te escuchamos, Miguel, a ver. Parece que Patricio, ¿se me puede ayudar para desmutearlo? hola. Ahí está, hola, hola Miguel, te escuchamos. Bueno, no, para no hacerlo largo realmente. Eh, a propósito de la pregunta, ¿cómo se comprueba si una empresa es genuina o no? Bueno, tienen herramientas, el famoso balance scorecard o cuadro de mando y control, por un lado, digamos, ahí se pueden de alguna forma explicitar toda una serie de indicadores que tienen relación o vinculación con ese comportamiento, digamos, de impacto en el medio ambiente, de impacto en las personas, de impacto en la comunidad. Esto por un lado, o sea que por el otro lado, digamos, hay toda una corriente, si ustedes conocen que existen estos organismos de normas contables, el Financial Accounting Standard Board, o sea, uno que establece los principios generalmente aceptados en el área financiera, también ahora hay nuevos principios, digamos, de lo que se llama contabilidad sostenible, en donde de alguna forma, supongo yo que para certificar los balances, algunos auditores verificarán si realmente esa conducta de la empresa es compatible con las demandas de carácter social o ambiental. O sea que lo que quiero decir es que cada vez se van estrechando, digamos, cerrando las oportunidades de que las empresas puedan tener una conducta oportunista, digamos, con foco en el corto plazo, engañando, digamos, a sus clientes y a la comunidad y que no sea genuino. Muchas gracias. Gracias, gracias Miguel. Acá Walter quiere también aportar en el mismo sentido a la pregunta de Marco. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Walter, bienvenido. Buenas tardes, Walter. Buenas tardes. Sí, un poco con un ejemplo que me ha tocado ser partícipe de cómo se implementa estas políticas que hacen sostenible, digamos, en el tiempo una empresa y para desmitificar si son genuinas o no. Soy participante de un programa que da un banco acá en Argentina desde hace ya 6 años. El programa lleva casi 10 y en estos últimos años he podido participar de manera más activa y conocer un poco más lo que es la organización por dentro y darse cuenta cómo el fin de la organización en lo social es poder brindar herramientas a diferentes alumnos de diferentes carreras dedicadas o dentro de la rama de la economía para que puedan desempeñarse, desarrollarse como profesionales y después este banco pueda captarlos o no, pero mientras le da la herramienta y le da todo lo que son charlas y diferentes recursos durante el ciclo lectivo para que la puedan aprovechar. En este último 2 años los mismos participantes, que son más de 100 en todo el país, han
han solicitado y han tenido la iniciativa de proponer mentorías. Entonces se da ese feedback con la gente del banco en que los chicos han propuesto esto y el mismo personal de diferentes áreas se ha propuesto como tutores para ofrecer mentorías a los alumnos, y eso un poco creo que contesta la pregunta de Marcos, que durante el tiempo ya lleva más de 10 años el programa, ayudando en parte a la comunidad, formando mejores profesionales o dándole la posibilidad a chicos con recursos para ser mejores profesionales que después brinden ese favor de la sociedad o devuelvan o retribuyan ese favor de la sociedad. Se sigue manteniendo este banco como uno de los bancos líderes en el mercado, están todos sus indicadores demostrados, está seleccionado como uno de los mejores lugares para trabajar en Argentina y demás. Entonces yo creo que ahí se va viendo un poco lo que dice el profesor Miguel, se va viendo que es muy claro cuando estas políticas funcionan porque se nota. Gracias, Walter. También contarles también otras experiencias, ¿no? También escuchándolos. Bueno, le estaba contando la experiencia de cambiar, por ejemplo, los tipos de contrataciones en un sector. Una empresa de software, por ejemplo, también nos comentaba que tenía como un programa muy parecido a lo del banco, pero ellos enseñaban, como ellos tienen un déficit de programadores, hay un déficit de programadores, entonces ellos brindaban un programa para que jóvenes del secundario, del último año, con con escasas oportunidades para acceder tal vez a estudios superiores o poder seguir avanzando en su formación, ellos les ofrecían, por ejemplo, a los estudiantes del último curso con estas características, un curso, digamos, una capacitación para que sean programadores. Y a partir de esa experiencia, que por supuesto que es una experiencia a largo plazo, no es en el cortísimo plazo, sino que formar un programador lleva tiempo. Y bueno, gracias a esa iniciativa que tuvo la empresa, que la sigue teniendo, muchos de ellos después luego son captados en la empresa para ayudarles un poco a brindar sus servicios, ¿no? Y muy interesante. También una empresa, digamos, capitalista y que tiene como un sentido o de una conciencia social también que se expresa en esta práctica. Y también otra característica también se está dando con esto de la diversidad también, ¿no? Conocemos también una empresa bueno, que incorpora a uno en su línea productiva a una persona con capacidades distintas, ¿no? Es hipoacústico, y la verdad que excelente, impresionante cómo el dueño nos comenta que es impresionante cómo aporta a la empresa, cómo se siente motivado, y también va generando un círculo virtuoso, porque en realidad son prácticas que tienen que ver con lo genuino y no con simplemente que sea una actividad para mostrarla a la sociedad, pero en este caso es una acción que es de verdad totalmente genuina, y eso va potenciando el talento y va potenciando todo ese capital relacional que vamos a verlo entonces en la próxima reunión. Va potenciando ese capital que es estructural, ¿no? Que tiene que ver con las relaciones, con la organización y con la cultura. Entonces son expresiones que uno va viendo que se van dando en las empresas, y son empresas tucumanas, donde uno tiene la oportunidad de ir haciendo intervenciones y también viendo estas nuevas expresiones que también nos hablan de esta demanda por parte de la empresa de tener prácticas que vayan en este sentido. Un poco también esta es la justificación para abrir y generar este espacio. Bueno, Sí, podemos ir. Martín, en ese sentido, a ver, hay el cambio de paradigma, estamos pasando de una economía que apuntaba sobre lo competitivo, ¿no? O sea, de la mayor competencia es como que tengo que ganarte a vos competencia para poder posicionarme en el mercado. Estamos pasando más a una realidad colaborativa en el hecho de, a la hora de elegir los proveedores, ¿sí? Tratar de potenciar, de empoderar ciertos proveedores, a la hora de, como decía, ahí Florencia estaba poniendo en el chat, que justamente el tema del consumo, ¿no? O sea, hay una conciencia colectiva, una conciencia distinta, y ahí está el cambio de paradigma. O sea, en el fondo estamos hablando de un cambio cultural. Por ahí ustedes, chicos, que están terminando su formación,
A ver, esto es, quizás sean 2, quizás sean 5, quizás sean 10 años, es lo que va a primar, ¿no? O sea, va a haber muchas organizaciones que van a tener ese perfil, que van a ser premiadas por el mercado, por los consumidores, y las otras van a ser penalizadas, como decía el profesor Pero, cuando no cumplan esas prácticas genuinas. Bueno, y en ese cambio cultural es que uno se viene a insertar y dice, bueno, desde el lugar que estoy, desde mi formación, siendo administrador, dentro de poco en el caso de ustedes, qué herramientas de gestión puedo tener a mi alcance. Esa es un poco la propuesta. También yo creo que es muy importante para la gestión del talento, como decía el profesor Miguel. Me ha tocado tener contacto con gente de otros países que estaban de viaje acá, en Argentina, y, y me ha parecido muy... He tenido contacto con una licenciada en administración que estaba trabajando para una empresa de finanzas muy importante en España, y ella decía, yo tenía un trabajo que para los argentinos es el trabajo soñado. Decía, tenía muy buen sueldo, trabajaba de mi carrera, tenía buenos horarios para trabajar, ganaba muy bien, y lo he dejado porque yo sentía que en la empresa era un número más. Y la empresa proclamaba otra cosa cuando yo he entrado a trabajar. Entonces ella decía, cuando dije yo me voy, ella se fue un año de viaje, yo me voy a decir que voy a renunciar. En ese momento recién la empresa eh, empezó a ofrecerle todos los beneficios para que se quede, que le deberían haber ofrecido en el momento en el que trabajaba. Y eso es también mucho, porque las empresas tienen que gestionar mucho el talento, porque ella era un activo importante para la compañía y nunca se lo habían hecho saber. Y eso mismo los ha afectado un montón después, porque ella se terminó yendo y todo ese aporte que ella hacía, la empresa lo va perdiendo, porque proclama algo que después cuando uno entra a trabajar no ofrece. Por lo tanto, pierde mucho tiempo invertido en esa persona, en la preparación que le han dado, en la capacitación, y muchas veces no lo quieren ver porque ella me decía, yo sé que, bueno, en mi país, en ese momento, cuando yo estaba acá, decía, yo puedo volver y voy a conseguir trabajo. Entonces a los argentinos eso le cuesta más, y le cuesta más exigir ese cambio por la situación económica que viven. Pero ella me decía que ella veía como que con las nuevas generaciones, yo me acuerdo una vez en una materia, el profesor Medina había dado un ejemplo muy parecido de una persona que habían formado muchos años para dirigir una empresa y se terminó yendo porque quería viajar. Es decir, las nuevas generaciones buscan otra cosa, entonces no tienen tanto temor a irse como las generaciones anteriores de nuestros padres, capaz que ellos entraron en una empresa y se morían trabajando en esa empresa porque les parecía importante estar ahí, tenían mucho miedo de perder el trabajo. Todo eso hace cambios muy radicales en la organización. Gracias Gracias, Macarena. Macarena. Gracias por el aporte. Bueno, acá el profesor Miguel le está consultando a Luis a ver si quiere compartir, dice acá, algo de tu experiencia como dirigente de empresa, Luis. Ahí se escucha, ¿no es cierto? Sí, Luis. ¿Cómo andas, Miguel? Al saludo a todos. Llegué tarde porque me confundí el horario. No, la verdad que esto es... La verdad que esto es hermoso, compartir con los profesores y con los alumnos que se están preparando. Porque, a ver, toda empresa, yo he tenido una experiencia realmente muy rica, muy linda, donde los operarios, hubo una época que había más de 300 operarios en 2 fábricas y compartían incentivos, y ellos, me acuerdo patente que uno de los operarios alguna vez nos dijo, en tal producto que la empresa vende, va parte de nuestra vida. La verdad es que así lo dijo, ¿no? Va parte de nuestra vida. Entonces yo le pregunto a esta persona, le dice, decime qué significa eso. Ahí está el esfuerzo de todos nosotros. La calidad, el ahorro, el cuidado, todo lo que se exponía en la producción de estos productos
y todo estaban ellos, ¿no? Como diciendo, ahí está el material, está el cemento, está el acero, está la tecnología, está la innovación, pero está, decía, el sudor y la sangre nuestra, decía. Pero ellos se sentían comprometidos y la defendían la empresa porque tenían una participación. Y bueno, es muy importante todo esto, ¿no? De que la gente sea parte, ¿no? Sea parte, ¿no? Yo entré un poco tarde, capaz que, pero el éxito de una empresa está en la integración, ¿no? En la integración de todas las partes, incluyendo los proveedores, como escuchaba hace un rato, y todo, por supuesto, sintiéndose todos clientes, ¿no? Los operarios clientes, el proveedor cliente, y bueno, y el cliente que es el que va a recibir el producto que sea, ¿no? Este es mi humilde aporte. Gracias, Luis. Bueno, muchas gracias. Vamos a ir terminando esta primera sesión. La próxima sesión, que va a ser el próximo miércoles, vamos a tener la visita de un emprendedor que en épocas de pandemia llevó a cabo su emprendimiento, así que muy interesante. Así que los invitamos. Emprendedor de triple impacto, anticipo. Que en plena pandemia, en julio, se animó y dio el puntapié inicial a su emprendimiento en plena cierre de negocio. Él se animó y dio un poco, hizo realidad su sueño. Así que bueno, queremos invitarlos a seguir participando. Los esperamos el próximo miércoles. Los estudiantes de práctica profesional van a tener una actividad para cumplir en el aula virtual. Hasta el próximo miércoles. Y bueno, les agradecemos la participación. Dame un segundo, Marcelo, comparto el anticipo del próximo encuentro, que estaba pendiente, solo había dejado. 2 minutitos, sí. Bueno, justamente lo que vamos a tratar la semana que viene, la idea de esto, bueno, obviamente es generar un espacio de intercambio, ¿no? Más que presentar cosas, es dar unos minutos de presentar algunos conceptos, algunos puntos claves, y después poder abrir el micrófono, ¿sí? Para que se sumen. Justamente queremos ver llegar a esta dimensión de la centralidad de las relaciones personales en la organización. Vamos a tratar justamente esto de la gestión del talento humano, ¿sí? Cómo pasó desde dirección de personal, recursos humanos, y ahora se habla de talento humano, y vamos a entrar en la importancia de la gestión del conocimiento y el capital intelectual. Y por último, el tema de las inteligencias, ¿sí? Agregamos una inteligencia más a las que habla Gardner, por ahí que son las más conocidas. Vamos a hablar de la inteligencia ontológica y cómo se relaciona esto con las empresas socialmente responsables. ¿Sí? Quería compartirles eso para que sepan un poquito sobre qué vamos a estar trabajando. Bueno, muchas gracias. Y entonces el seminario va a ser el próximo miércoles a las 18:30 por este link de Zoom. Así que los esperamos. Muchas gracias, por participar y nos estamos viendo. Muchas gracias. Entonces.